Muy contento de estar en este lugar de nuevo y poder alabar el nombre del Señor todos juntos, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios les bendiga. Vamos, hermano, ya a entrar en la palabra del Señor, pero antes mandamos un saludo a todos los hermanos y los amigos que están a través de las redes sociales escuchando este programa, este culto que hemos programado y hemos, hermano, preparado para la gloria del Señor primeramente, y segundo para todos aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios. Amén, hermano. Usted bienaventurado sea, porque usted ha venido y está aquí, y Dios, hermano, ama al que da ese tiempo. Amén. Al dador alegre, dice la palabra, pero el dador alegre precisamente también incluye aquel que, hermano, está dando ese servicio y esa forma de adorar a Dios en un templo. Amén. Así que bienvenidos, hermanos, a este lugar, a los que han venido a adorar el nombre del Señor. Creemos que Dios, hermano, está haciendo algo a través de las redes sociales también, y que Dios nos bendice, no solamente, hermano, de una forma, hermano, literal, sino también progresiva y espiritualmente. Amén. Así que vamos a entrar en la palabra del Señor inmediatamente, y lo vamos a hacer allá en el libro del Éxodo, capítulo número 2, y vamos a leer unos versos ahí de la palabra del Señor. Usted, hermano, siga contento y alabando al Señor. Amén, hermano. No hay por qué entristecernos, no hay por qué estar tristes. Hay que estar alabando al Señor con gozo, dando al Señor alabanza. Dice la palabra que Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Usted quiere que Dios se mueva hoy, hay que alabar al Señor con gozo y alegría. Éxodo, capítulo número 2. Amén. Éxodo, capítulo número 2. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a leer desde el verso número 11 en adelante. Gloria al Señor. Amén. Todos juntos, hermano, vamos a leer. Usted me sigue con su vista y yo lo voy a ir leyendo a través de esta amplificación para que puedan escucharlo los hermanos que están a través de las redes sociales. Dice la palabra del Señor en el libro del Éxodo, capítulo 2, exactamente desde el verso 11 en adelante vamos a leer. Dice la palabra del Señor en Éxodo 2:11: En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez entre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Hasta ahí la palabra de Dios. Cierra sus ojos y vamos a entrar en un momento de oración, hermano, corta oración para que el Señor nos hable a través de su palabra. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano?
¿Cuántos quieren que Dios les hable hoy? Y yo también quiero que Dios me hable. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad tan infinita y porque tú estás en medio de nosotros. Venimos hoy poniendo, Señor, nuestras vidas delante de ti y pedimos, Señor, que tú nos des la iluminación y la inspiración de tu palabra, que podamos ser oidores y hacedores de tu santa palabra y que tú, Señor, cada momento, Señor, de nuestras vidas podamos, Señor, ser guiados por ella. Nos ponemos en tus manos, que este momento sea especial, no de humana palabrería, sino bajo la inspiración de tu Espíritu Santo. Los hermanos sean transformados, exhortados, libertados, Señor, enseñados y sobre todo, Dios mío, que sea sembrada esa palabra en el corazón de cada uno de ellos, tanto los que estamos aquí como los que están a través de las redes sociales y los que están también, Señor, allá en sus casas. Dales a cada uno, Señor, esa oportunidad de ser, Señor, personas que atesoren tu palabra para la gloria de tu nombre. Lo creemos y lo confesamos en el nombre de Jesús y atamos toda obra del enemigo que quiera tomar, Señor, ventaja y dañar y destruir, Señor, este momento. Lo atamos en el nombre de Jesús y declaramos hoy un día lleno de tu presencia y de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Puede sentarse, amado? Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Hay varios hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Reciban un abrazo todos ustedes. Amén. Estamos muy contentos de que nos sigan a través de las redes y sean alimentados por medio de la palabra del Señor. Amén. Vamos a entrar en esta palabra y hermano, el Señor nos ha dado un tema para esto que hemos leído y lo vamos a hacer bajo esa dirección. Y queremos hablar acerca del tema queriendo hacer el propósito de Dios de una forma carnal. Queriendo hacer el propósito de Dios carnalmente. Gloria al nombre del Señor. Hemos leído, hermano, un pasaje de la Escritura que todos nosotros lo conocemos. Y es este momento, hermano, o esta etapa en la vida de Moisés, en donde ya ha crecido. Recordemos que en el capítulo 2, en los primeros 10 versos, el Señor nos narra a través de su escritura de que él había sido sacado, hermano, y librado de la mano de Faraón. Había un edicto de matar a todos los varones, los niños que estaban en ese lugar de los hebreos, pero Moisés, dice la palabra del Señor, era de una familia de levitas, de un hombre de la tribu de Leví, y la esposa de este hombre, llamada Jocabed, tuvo un hijo, el cual, viendo lo que era hermoso, lo escondió de estas cosas que acontecían. ¿Cuánto lo escondió? 3 meses estuvo en este proceso de estarlo escondiendo de este edicto para destruir y para matarle. Pero dice la palabra que ya no pudo más porque el niño crecía. Y dice la palabra que entonces tomó una canasta y la tiró al río y ahí lo metió, y esta canasta llegó, como todos sabemos, a la hija de Faraón que estaba en un río lavándose, dice, y llegó para allá y estaba ahí, y su hermana María iba detrás del bebé. Y dice la palabra, como todos sabemos, de que fue rescatado de las aguas, y el Señor propuso, hermano, de que la hija de Faraón adoptase al niño como si fuera de ella. Sin embargo,
la forma o el momento de su adiestramiento, de su crecimiento, no lo hizo la hija de Faraón, sino que ella contrató a la misma madre de Moisés para que ella lo criara, para que ella, hermano, hiciera de este hombre un hombre fuerte. Y dice la palabra que cuando ya creció, entonces la hija de Faraón lo trajo al palacio para poder seguir su crecimiento. Todos sabemos que los primeros años de vida de Moisés fue enseñado a través de esta mujer bajo los principios divinos, bajo los principios de Dios y sobre todo con un propósito del cual estaba Dios labrando su corazón y su vida. Dios lo puso en ese lugar porque al Señor también en su grande misericordia y omnisciencia quería que este hombre Moisés fuera capacitado en las mejores universidades, en los mejores estudios de ese lugar, porque él iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para escribir los primeros 5 libros que ahora lo conocemos como los libros de la ley de Moisés, la ley del pueblo de Israel. Todo esto lo sabemos ahora nosotros, pero nosotros en ese momento sabemos que ellos no lo veían. Lo vemos ahora por la historia, pero ellos no sabían lo que estaba aconteciendo, sino que ellos miraban el presente de lo que pasaba. Y entonces nosotros podemos ver que en esta primera etapa de la vida de Moisés fue entonces no solamente en el pueblo de Israel, sino que también en la alta alcurnia egipcia, en el palacio. Era considerado el nieto del rey, el nieto de Faraón. Sin embargo, por otra parte, podemos nosotros también entender que Moisés fue adiestrado por su nodriza, llamada Jocabed, que al mismo tiempo era su madre, y le enseñó a amar sus raíces y su pueblo. Esta mujer entró en la vida de Moisés en el momento más importante del hombre. ¿Dónde es que se forman los hábitos y dónde es que se forman las raíces de un ser humano? En los primeros años. Los primeros años son los más importantes. Por eso es necesario que en los primeros años los padres hagan lo posible para mantenerse con sus hijos y criarlos en el camino del Señor. La Biblia habla y dice claramente que si uno instruye a un niño, estamos hablando un infante de los primeros años de su vida, este hombre o esta mujer son adiestrados en el camino de Dios, aunque fueren viejos, cuando crezcan, dice la palabra, no se apartarán de esa enseñanza. Amén, hermano. Es decir, que todos los hábitos que nosotros podemos y queremos enseñarles a nuestros hijos tienen que ser en los primeros años. Después es muy difícil, va a costar más. Y cuando ya son grandes es imposible, solo con la mano de Dios, poder corregir las falencias que tenemos nosotros ya como adultos, solamente con la mano del Señor, porque nadie siendo grande puede entender sus propios errores. Simplemente cuando Dios nos enseña, entendemos nuestros errores. Dios permite entonces que esta mujer sea la que capacita a Moisés en los primeros años y luego entra al colegio, entra a los centros de estudio, pero Moisés ya iba firme en los caminos de Dios, ya iba fundamentado en la raíz de su pueblo y sobre todo que ya sabía él para qué Dios lo había librado. Qué tremendo, que no solamente este hombre sabía de dónde venía y de sus raíces y de su pueblo, sino también el Señor ya se había manifestado a él y él ya conocía, por lo que leemos, ya sabía y conocía
para qué Dios lo había llamado tan temprano de su vida. Aunque claramente nosotros sabemos que el llamado de Dios directo a Moisés fue en una zarza ardiente, aquella zarza que estaba encendida, fue el llamado directo a los 80 años de edad. Sin embargo, desde pequeños los hombres de Dios son sometidos y preparados para el plan de Dios con cada uno de ellos. El plan de Dios puede ser truncado muchas veces por la voluntad y por las decisiones nuestras. Usted puede tener un plan de Dios, o Dios, mejor dicho, tiene un plan con usted, pero la voluntad suya puede hacer que ese plan sea truncado. También puede hacer que ese plan sea atrasado. Amén. Desde pequeño Dios sabía que usted le iba a servir y tenía un plan para usted. Pero el tiempo en donde usted se descarrió, estuvo en el camino de Satanás, en ese tiempo fue atrasado el propósito de Dios. Alaba al Señor, hermano. Pero el plan de Dios, hermano, Dios es omnisciente y sabe lo que nosotros vamos a hacer en el futuro. Dios sabe lo que nosotros seremos. Él sabe si usted va a enseñar a sus hijos en el camino de Dios. Dios conoce cómo será su futuro. Eso se llama la omnisciencia de Dios. En la omnipotencia de Dios, Él sabe claramente qué sucederá con usted y conmigo. A su nombre, hermano. Alaba al Señor. Entonces muchas veces es truncada por nuestra voluntad el plan de Dios. Pero desde pequeños los instrumentos de Dios son moldeados y encaminados a un destino divino que Dios tiene para cada uno. Cuando Dios marca una persona, esa persona, hermano, es escogida por el dedo de Dios. Esa persona es diferente. Su infancia, aún muy dura que sea, es diferente. Aunque sean personas, hermano, de la misma fuerza o la misma población, del mismo barrio, de cualquier otro de nosotros, ese instrumento de Dios tiene, en algún momento, tiene un llamado divino. Por eso usted ve gente que es llamada al mal, que desde pequeños son marcados. Amén, hermano. ¿No se ha dado cuenta usted gente así? Hay, por ejemplo, señoritas que crecen, niñas que crecen, y ya siendo señoritas, se les ve la malicia y se les ve esa atracción sexual que tienen muchas personas. Hay gente que ya chiquitas, pero usted lo ve que ya son llamativas, que son, aunque son pequeñas, son personas que son inclinadas a ese desorden sexual. Ahí es donde entra el hijo, ahí es donde entran los padres que deben de quebrantar la voluntad de los hijos, que deben de quebrantar la voluntad, hermano, y los deseos carnales y pecaminosos de los que viven en su casa. Y cuando eso se logra hacer, entonces se libra al hijo de ir en el camino a donde está, hermano, encaminada su voluntad. Vea usted, desde pequeño, dice la Biblia, desde pequeño Esaú era encaminado al paganismo, a las cosas del diablo, a las cosas paganas. A él le gustaban las muchachas que eran, o le gustaban las mujeres que no eran del pueblo de Dios, sino eran las hijas del diablo. Eso les gustaba a él desde que era pequeño. Pero los que son marcados para servirle a Dios, desde pequeño se nota que hay algo especial en él. Alaba al Señor, hermano. Vea usted en el caso de Jesús, el Hijo de Dios. A los 12 años se maravillaban los sabios y los eruditos de las Escrituras y decían: ¿de dónde nace? ¿De dónde viene este? ¿De dónde salió este?
que tiene estas preguntas y esas respuestas y esa interpretación como la tiene este. Alaba al Señor, hermano. A su nombre sea la gloria. Entonces, para que nosotros fundamentemos esto que estamos hablando, quiero que me acompañe a Jeremías. Jeremías, capítulo número 1. Amén. Vea usted esto que le voy a referir y apunte este verso. Jeremías capítulo 1, verso 4 y 5. Vea lo que dice ahí. Qué tremendo. Jeremías capítulo 1 y verso 4. Dice la palabra. ¿Lo tienen? El que lo vaya, para donde va llegando, da una alabanza al Señor. Dice Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, vea esas palabras. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Qué tremendo. Amén, hermano. La palabra de Dios nos está hablando ahí. Este era un muchacho de 16 años cuando Dios lo llamó. Por eso es que si usted lee el 6, dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Pero el Señor le dice, no digas soy niño, porque todo lo que te envíe, a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Qué tremendo. Ve usted que desde dónde fue escogido este. Desde el vientre de su madre. Ya el Señor lo había visto. Ya el Señor sabía a qué lo iba a llamar. Y ya sabía Dios el ministerio que le iba a dar. Porque le dice ahí, te pondré por profeta no a Israel, sino le dice a las naciones. Y si usted se da cuenta, él cumple el ministerio más adelante, porque él pudo profetizar y pudo hablar de Dios en diferentes lugares que no era solo su pueblo. Pero usted dése cuenta cómo Dios desde el principio lo marcó. Desde el principio lo escogió. Desde el principio el Señor, hermano, le guardó y sobre todo le santificó. Alabado sea Dios. Por eso es de que no es del que quiere ni del que corre. Por eso no es del que siente y no es del que aquel que quiere, sino es del que Dios escoge. Es del que Dios tiene misericordia, es del que Dios mira, alabado sea Dios. Y dice, no me escogiste vosotros a mí, sino yo os escogí a vosotros. Por eso ustedes se cuenta que muchos vienen y se van, pero los que son de Dios permanecen, se mantienen, están ahí y glorifican a Dios y sirven a Dios y se meten dentro del camino de Dios y no hacen para volver atrás. Así otro se muera espiritualmente, ese da para seguir vivo y seguir en el camino que Dios le ha trazado. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor desde el principio que usted naciera ya lo tenía listo a lo que iba a venir. Amén. Hay gente aquí en la Biblia que Dios utilizó exclusivamente para traer un siervo de Dios. Mujeres que Dios escogió exclusivamente para traer un hombre de Dios a la tierra. ¡Qué tremendo! Que están aquí metidas. Por ejemplo, vea usted Elizabeth, que Dios la escogió, era la esposa del sumo sacerdote, era profetisa y tenía su ministerio, pero está incluida dentro de la palabra de Dios con un solo propósito:
¿Cuál era ese propósito de esa mujer? Que de sus lomos vendrían, de sus entrañas saldría, que ella haría una incubación, incubaría a un tremendo hombre de Dios, que el mismo Cristo dijo, de los nacidos de mujer, no habrá otro ministerio más grande como la de Juan el Bautista. Alaba al Señor. Ese es otro ejemplo de que el Señor escogió a Juan el Bautista desde el vientre. Lo llenó del Espíritu Santo dentro de las entrañas de su madre, de su mamá. ¿Ve cómo Dios escoge desde el principio? Y muchos dirán, entonces eso es acepción de personas. No, porque a todos Dios les da la oportunidad. A todos Dios le abre la puerta y dice la Biblia, yo soy la puerta, yo soy el camino, el que toca se le abre. Alabado sea Dios, hermano. Pues no hay que sentirse mal y decir, es que estos niños vinieron niños al camino de Dios. Yo ya vine viejo, vieja, ya que le voy a servir a Dios. Nunca diga eso, porque desde el principio de que usted nació, ya Dios tenía contemplado que a su edad usted vendría aquí. Y sería de instrumento útil en las manos de Dios. ¿Quién es el que no es instrumento en las manos de Dios? El que le gusta la carne, el que le gusta la carnalidad, el que le gusta lo pagano. Y usted vea que hay gente que no sale de ahí. Por más que usted le dice, por más que usted le insiste, por más que usted ora por él, no le gustan las cosas de Dios. Le gusta es la carne, le gustan las cosas de la carne, del mundo. A su nombre sea la gloria. Vea otro versículo clave en esto. Está en Salmo capítulo 139. Este capítulo o este salmo está dedicado a la omnisciencia y a la omnipresencia de Dios. Aquí está, hermano, el salmista David hace este cántico, hace esta inspiración en la omnisciencia de Dios y dice, si yo estuviera, me fuera para el cielo, ahí estás tú. ¿De dónde voy a escapar yo de tu presencia? Si me fuera para el fondo del mar, ahí estás tú también. Pero vean lo que dice, hermano, acerca de esto que estamos hablando. Y dice el verso 13 al 16 de Salmo 139, capítulo 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Te das cuenta que hay un proceso de Dios poderoso en el nacimiento de Él? Y vea lo que dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Porque ¿quién ve cuando se forma el hombre dentro del vientre de la madre? Nadie lo ve. Amén. Le pueden hacer la ecografía ahí, pero realmente nadie puede ver eso. Solo Dios. Solo Dios lo ve. Y dice, ahí en esa oscuridad, ahí en donde nadie veía ni nadie ve, ahí fui formado y fui entretejido en lo más profundo de la tierra. Y vea el 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esto me habla a mí de que antes de que nosotros viniésemos al Señor, ya Dios desde antes de la fundación del mundo había escrito. Amén. Había formado, hermano, y escrito en un libro lo que usted y yo íbamos a hacer en la obra de Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Por eso adoramos a Dios. Porque Él te escogió a ti. Amén. Se da cuenta que no es de los muchos, no es de los tantos, es de los pocos,
es de los que entienden. Por eso usted entiende en la palabra ahora cuando dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Porque el que el Señor no ha escogido no puede oír. Pero el que Dios lo escoge, al que el Señor le abre el entendimiento y los oídos, a ese y hace y responde, ese es bienaventurado, porque ha escuchado lo que Dios está hablando a su vida. Amén, hermano. Dios lo escogió a usted y a mí desde antes. En ese libro ya estaba escrito qué íbamos a hacer. Eso pasó con Moisés. En este episodio, si regresamos, hermano, al Éxodo capítulo 2, podemos encontrar en este episodio de la vida de Moisés claramente, hermano, la referencia en hechos materiales de lo que él iba a hacer en la vida espiritual. Amén. Ahí hay una referencia de lo que él sabía. Por eso es que le digo que él tenía ya, y él sabía ya qué tenía que hacer. Él ya había entendido el propósito en el cual Dios lo estaba llevando, lo estaba dirigiendo. Oiga lo que le voy a decir, hermano: cuando nosotros entendemos a dónde Dios nos está llevando, no hay desánimos. Entendemos a dónde vamos. Amén. No hay incertidumbres. No hay tristeza que nos pueda. Podemos entristecernos, pero no, esa tristeza no nos desequilibra, no nos saca de combate, no nos saca del equilibrio. Nos mantenemos en la promesa de Dios. Amén, hermano. Y usted sabe y entiende, este hombre sabía para qué Dios lo había llamado. Y él decía, hermano, en su corazón, porque aquí lo estamos viendo, dice que cuando él creció, ya estaba allá en Egipto. Y dice la palabra en Hebreos que él desechó, qué tremendo, desechó las glorias humanas de llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso lo dice Hebreos capítulo 11. Y dice, y no escatimó esas cosas, sino se paró firme viendo al invisible. ¿Qué está hablando ahí? Que esta mujer había metido en ese hombre Moisés había metido ese llamado. Y él sabía que él era el indicado, que él era el que Dios había propuesto, que el que Dios había de preparar para sacar a su pueblo de ahí, que él había puesto, él había tenido ese destino de estar en la casa de Faraón. ¿Por qué? ¿Por qué no lo mataron? ¿Por qué no pudieron matarlo? ¿Por qué ahora yo estoy viviendo en el palacio? ¿Por qué ahora yo estoy aquí? Y ahí es donde viene la instrucción. Y seguramente la madre le decía: hijo, usted está ahí con un propósito. Hijo, usted está ahí porque Dios lo está capacitando para algo. Y yo le puedo decir algo a ustedes, amados hermanos, que estamos aquí. Hoy estamos aquí empezando, hoy estamos aquí tal vez en el inicio de cosas, pero Dios lo ha traído a usted y debe entender lo que entendió que hay un propósito en esto, que hay un plan divino en esto, que hay algo que está Dios entretejiendo, que hay algo que Dios está haciendo, que hay algo que Dios está transformando, que hay algo que Dios está haciendo en lo oculto que no lo vemos ahora. Lo que vemos ahora es pruebas, luchas, tristezas, pero que el Señor lo está tornando todo y está capacitando su vida, así como capacitó a Moisés, porque viene algo para usted y para mí, porque viene algo para esta iglesia, porque viene algo maravilloso que este mundo está esperando, que necesitamos tener el temple, que necesitamos tener la capacitación, que necesitamos tener, hermano, la fuerza espiritual para poder no dañarnos en la bendición de Jehová. Usted debe de entender eso hoy. Amén. No se enfrasque, hermano, hermana. No se meta en la burbuja de sus problemas. No se meta ahí. Vea que Dios está haciendo algo con usted. Es que yo no sé qué está pasando. Es que nadie lo sabe.
Amén. Amén, hermano. La mujer que está encinta no sabe cómo será su hijo, pero es cuando nace, cuando ve su belleza. Es cuando nace, cuando da ese vínculo. Y usted dice, de verdad que esto es como pasó con Adán. Él durmió, cuando despertó estaba aquella mujer ahí. Y cuando la vio inmediatamente dijo, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, de mí ha salido. Y por eso le voy a poner varona, porque del varón ha salido. Amén, hermano. Ahí es cuando nace, pero mientras estaba durmiendo no lo veía. Pero mientras estaba en el proceso de gestación, y mientras está en el proceso de dar a luz, la mujer no lo ve. Lo que siente es el dolor del momento. Es que se va a desmayar, es que no aguanta. Pero es cuando da a luz, cuando se da cuenta lo maravilloso que ha hecho. Amén, hermano. ¿O a usted no le parece maravilloso que cuando usted da luz sale un ser totalmente sano, totalmente perfecto, con todas sus cualidades perfectas, y usted lo ve y dice, oh, qué maravilloso lo que el Señor me ha dado, es un regalo de parte de Dios? A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. Entonces el Señor ve aquí, vemos aquí que Dios, Él ya sabía. Y él entendía que él era el instrumento de Dios para sacar a esa gente de ahí. ¿Sabe qué es el problema ahora? Que él intenta hacerlo por sus fuerzas. Ahí está el mensaje de esta noche. Que nosotros no podemos meter nuestra parte carnal y humana en los procesos de Dios. Que cuando metemos nosotros nuestra parte carnal y humana, los procesos de Dios se truncan, se frenan. Que debemos de ver cuál es realmente el momento de Dios. Amén. Pasamos una vida los pastores esperando ese momento. Amén. Dios nos ha hablado de muchas cosas. Amén. A lo que el Señor nos ha dado el privilegio tan grande de ser misioneros. Desde antes, hermanos, desde la niñez lo sabíamos. Pero había que esperar. Muchos esperamos años, décadas. ¿Y qué esperamos? El proceso de Dios. Pero no por estar en el proceso usted pierda de vista lo que Dios le habló. Que no se le olvide. Amén. Sino téngalo claro. Y diga, no, es que estoy batallando, pueden pasar los años que sean, pero un día Dios va a cumplir eso. Dios va a cumplir las cosas, como José. Yo leía a José, qué maravilloso. ¿Sabe qué le dijo a sus hermanos? Yo sé que un día Dios los va a llevar de aquí de Egipto y los va a llevar a la tierra de que Dios nos prometió. Yo ya me estoy muriendo, hoy me voy a morir. Pero miren, no importa que yo me muera. Lo importante aquí es que Dios lo va a hacer. Lo importante aquí es que Dios nos va a llevar. Lo importante de aquí es que Dios nos va a dar el crecimiento. Lo importante aquí es que Dios va a traer almas. Lo importante aquí es que Dios va a traer la cosecha. Lo importante aquí es que Dios va a mover su mano, amado compañero. Lo que importa aquí es que Dios nos va a dar la gloria de Él. Lo que importa aquí es que Dios nos va a levantar un día. No importa que yo esté muerto, compañeros. No importa que usted muera. Aunque usted esté muriendo hoy, así como José, y diga, yo me estoy muriendo, ya mi cuerpo está llegando al polvo. Pero oiga lo que le voy a decir y quiero que me prometan algo, dijo José. Cuando sea el momento en que Dios nos saque de aquí, yo quiero que se lleven mis huesos. Yo no me quiero quedar aquí. Yo quiero descansar allá, que mis huesos estén allá como testimonio, que aquí hay un hombre que creyó, que aquí hay un hombre que tuvo fe, que aquí hay un hombre que vio, hermano, lo que los demás no veían. Hermano, que aunque nosotros nos entierren en este lugar, hay ahí una lápida tal vez y un epitafio en nuestra lápida donde diga que hay un hombre de fe que creyó, como viendo el invisible, que hoy es el día que Jehová nos ha traído. Oh, alabado sea Dios. Hoy no lo entendemos. Este sí lo entendía. Y entonces vino él y dijo, es el momento.
Vea usted, por ejemplo, el proceso de Dios con él. Número 1, dice aquí, crecido Moisés. Eso nos habla que él estaba seguro que sí había sido llamado a no ser otro como el montón. Amén. Alaba al Señor, hermano. Que él tenía el llamado de no ser el mismo de siempre, el mismo de todos. Amén. Amén, hermano. Yo le quiero decir una cosa, Dios nos ha llamado en este tiempo a no ser igual a los demás. Por eso es que cuesta tanto crecer, porque no somos iguales. El Señor nos ha dicho, salid de en medio de ellos. Hay que nadar contra la corriente. Hay que nadar contra las cosas, hermano, que están mal. Amén. Vea cuántas iglesias predican muy lindo, pero no aplican la palabra en la iglesia, en la obra. Que no aplican la palabra a ellos mismos. ¿Por qué? Porque es demasiado duro. Pero el Señor llamó a este, y usted debe de saber que usted no es del mismo de todos, que no somos igual a todos. No, hermano, nosotros hemos sido llamados como hijos de Dios a ser la sal de la tierra. Vea lo que dice la Biblia allá en Daniel. Dice la palabra del Señor, los entendidos. Los entendidos. ¿Quiénes son ellos? Los que han entendido en dónde están, los que han entendido a qué fueron llamados. Dice, ¿qué más dice ahí? A ver, ¿usted ha oído ese verso? Los entendidos, ¿qué dice? Resplandecerán. Amén. Amén, hermano. Como las estrellas, como luminarias en el firmamento. Amén, hermano. ¿Quiénes son entonces los que serán luminarias? No el que estudia más, ni el que trabaja más, ni el que se esfuerza por ser mejor que otro, ni el que tiene el mejor cuerpo que otro, ni el que corre, ni el que sale, ni el que corre, ni el que quiere. ¿Quién es? La palabra de Dios habla aquí, el que ha entendido. El que ha entendido para qué está aquí. Amén, hermano. Número 2. El Señor lo llamó a libertar al pueblo. Por eso usted se da cuenta que él sale y observa que hay un egipcio golpeando a un hebreo. Y él no se queda como si nada pasara. Él no se quedó viendo y diciendo, bueno, ahí le sabe ni qué hizo el otro. No, él actuó. Él se metió. Él hizo algo. Amén, hermano. Eso me llama un llamado. Vea usted, por ejemplo, Gedeón, ¿cómo fue llamado? ¿Por qué fue llamado Gedeón? Porque dice que mientras todos huían, él seguía trabajando en su tierra. Y dijo, si me van a matar, que me maten aquí. Pero yo no voy a dejar que estos incircuncisos se lleven mi cosecha. Antes me muero yo. Amén, hermano. ¿Se acuerda usted que estaba defendiendo una cosecha ahí de lentejas? Y dice la Biblia que vinieron los enemigos y se las quisieron quitar. Y él no salió corriendo. Él sacó la espada y dijo, si me voy a morir, me muero aquí. Pero a mí no me quitan de aquí. Pero a mí no me sacan corriendo. Antes me muero yo de que me quiten lo que Dios me ha dado. Y dice que, hermano, fue tan grande la cantidad que mató que la espada se le quedó pegada a la mano. Como diciendo, hay que hacer el trabajo. No hay que salir corriendo. A su nombre sea la gloria. Este se reaccionó y dijo, yo estoy llamado para ser el libertador de esta gente. Yo no puedo permitir que este golpee a mi hermano. Está golpeando a mi hermano. Vea usted que ni siquiera los mismos israelitas hacían algo. Usted no se ha puesto a pensar
que si los israelitas se hubieran reaccionado, hubieran aplastado a los egipcios. Se dice que tenían miedo porque eran muchos. Amén. Eran bastantes. Pero ¿qué los hacía estar de esclavos? La mentalidad de esclavo. La esclavitud no estaba afuera, estaba aquí. La tenían metida en la mente y en el corazón. Pero este no. Este dijo, no, yo no voy a permitir eso. Y agarró al egipcio y lo mató. Defendió a su compañero. Defendió al otro. Mientras los demás no hacían nada. Vea que después llegó y le dijeron nosotros, ¿quién es usted, un juez? ¿O va a matar como mató al egipcio? Eso quiere decir que estos dos estaban viendo cómo maltrataban al otro y no hacían nada. Vea qué decadencia la que hay en este tiempo, hermano, de predicadores. Y hay gente que no hace nada. ¿Alaba o no alaba? Mientras dos o tres se parten la espalda haciendo el trabajo, hay otros que solo ven y no hacen nada. Mientras otros pasan las noches gimiendo y llorándole a Dios, hay otros que duermen. A su nombre sea la gloria. Este tenía un llamado de Dios y eso no lo dejó en paz. Y dijo, yo no voy a permitir eso. Dios me llamó para libertar a mi pueblo. Yo sí puedo actuar. Este pobre esclavo no puede actuar, yo sí. Y agarró la espada, hermano, agarró el garrote, qué sé yo, y mató al egipcio. ¿Por qué? Porque le entró, hermano, ese celo de que maltrataban a su hermano. Número 3, él fue llamado a erradicar a los enemigos de Israel. Vea usted el llamamiento que le estoy diciendo. Primero, el crecer. Número 2, liberar a sus hermanos. Número 3, erradicar los enemigos. Y número 4, es ser príncipe y juez de su pueblo. Ese era el llamado. Y esas 4 cosas están aquí. Pero aquí la gran diferencia es que en este episodio Moisés actuó en su carne. No actuó en el espíritu. Y eso es el gran problema. El gran problema es que nosotros, hermanos, actuamos carnalmente y pensamos que actuando carnalmente Dios nos va a respaldar, pero no es así. Que pensamos que actuando en nuestra defensa, en nuestra forma, entonces es que Dios está con uno, pero no es así. No es actuando en nuestra ira. No es actuando en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la fuerza de Dios. Es el Espíritu Santo el que actúa. No usted ni yo. Es el Espíritu de Dios. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No es contra un hermano ni contra hombre. Es contra potestades. Es contra los demonios. Es contra los espíritus inmundos. A su nombre, gloria. Si no se cuenta, hermano, ¿qué espada podrá contra esos espíritus inmundos, hermano, de sueño que se le mete a la gente en un culto? Ahí no puede hacer nada con espada ni con balas, no. Le cayó el sueño y, hermano, eso es batalla y batalla. Pero hay algo que sí. ¿Sabe con qué podemos luchar? Con las armas del Espíritu de Dios. Reprendiendo al diablo, reprendiendo la vuelta del enemigo. Ahí es donde Dios nos quiere en la línea de batalla. Pero donde menos quieren estar la gente. Ahí donde menos quiere estar. Amén. Por eso usted llama, por ejemplo, a todos les gusta, hermano, el culto, a todos les gusta, hermano, estar por allá y estar, hermano, entretenidos en una religiosidad evangélica. Pero llámenos a orar, llámenos a vigilar, llámenos a hacer el trabajo, la verdadera, hermano, batalla espiritual. Porque a muchos uno le dice, ¿y usted cómo está más en victoria? En victoria. Pero no se dan cuenta que están derrotados. Que la carne los tiene doblegados.
Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. No podemos actuar, hermano, contra y hacer el trabajo de Dios si no tenemos el Espíritu Santo. No podemos combatir contra la carne si no tenemos el Espíritu Santo. No podemos, vea lo que dice la palabra. Hay muchas cosas que usamos, hermano, y que posiblemente tienen sabiduría y tienen alguna calidad o alguna honra, pero nada de eso sirve contra los apetitos carnales. Contra la carne, lo único que puede calmarla, lo único que puede sosegar la carne es el Espíritu Santo, es la unción de Dios. Es que usted se llene de Dios, va a tener poder. A su nombre sea la gloria. El hombre de Dios tenía claro, hermano, su llamado. En este momento, Moisés ya lo tenía claro. Él ya sabía para qué el Señor lo estaba trabajando. Sabía que había nacido para libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto y que tenía que hacer algo por eso. Sin embargo, él no sabía, ignoraba el tiempo de Dios e ignoraba la forma en que Dios iba a actuar. ¿Por qué? Porque nosotros ignoramos eso, Dios lo veta, Dios lo esconde. Vea cuántos de nosotros sabemos a qué Dios nos llamó. Aquí hay algunos que ya saben que Dios les dijo, tú me servirás haciendo esto. Amén. Amén, hermano. A mí me dijo uno por ahí, no, yo tengo un ministerio de repartir tratados, me dijo uno. Amén. Una hermanita también que estaba aquí con nosotros precisamente me dijo una vez, no pastor, yo tengo el ministerio de repartir tratados. Ahí soy feliz, me dijo. Amén. Qué bueno que tenga ese llamado. Alabado sea Dios. Pero de balde da el tratado si no tiene espíritu. Le va a dar el tratado al equivocado. ¿Sí o no? Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, le da el tratado certero a quien lo va, hermano, de verdad a utilizar. ¿Por qué le digo una cosa? ¿Cómo sabemos nosotros quién nos rompe y quién no? Amén. Una vez, miren, podremos decir, por ejemplo, no le demos tratados a los más jóvenes, a las jovencitas, porque eso lo rompen. Pero aquí ha venido una joven por un tratado que le dieron. Entonces, ¿qué? Amén. No es así, no es decir, no le demos a este, no le demos al otro, no le demos al otro, o no le des a aquel. No, aquí es decir, órele a Dios y a donde Dios le ponga, a donde usted siente de parte de Dios. Por eso hay que venir a ayunar y a orar y a vigilar antes de salir. ¿Para qué? Para que cuando usted lleve el tratado, el Señor vaya en ese tratado y el Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Sabe usted que podemos trazarle el corazón? Yo oí un testimonio de un drogadicto que el Señor libertó y lo levantó de la droga, porque una abuelita, y pasaba siempre la abuelita ahí, y un día pasó la abuelita y se le acercó y le dijo, joven, Cristo te ama. Y con esas palabras, el hombre, hermano, no podía, no dormía. El hombre se le repetían, esa abuelita la miraba por sueños, por visiones, y oía las palabras que le decían, Cristo te ama, joven, Cristo te ama, hasta que llegó al culto. Ve que no es con las armas naturales, es con las armas espirituales. A su nombre sea la gloria. Usted no sabe el tiempo, qué día el Señor lo va a hacer. Ni sabemos tampoco, hermano, ni cuándo, ni dónde. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que va a pasar algo. Amén. Dios va a hacer algo en esta ciudad. ¿Cuándo, pastor? No lo sé. Amén. ¿Dónde va a empezar? No lo sé. Amén. Lo que sí sé
es que si Dios habló, es que va a suceder. ¿Qué debemos de hacer? Estar atentos. Vea usted que nosotros, hermano, buscamos siempre eso. Dios siempre, hermano, hará que nosotros sepamos cuándo es o qué es lo que quiere que hagamos, pero Dios después hará que nosotros entendamos el tiempo. Vea usted, por ejemplo, en el Génesis. Vaya conmigo a Génesis. Mueva ahí los dedos antes que el frío lo duerma ahí, hermano, porque hay un frío terrible aquí. Yo no lo siento porque estoy aquí como hablando, ¿cierto? Pero sí está helado. Alabado sea Dios. Busque ahí Génesis, capítulo 15. Vea usted lo que Dios le habla a Abraham en el capítulo 13. Dios promete a Abraham, hermano, descendencia. Y ahí está en Génesis 15, 13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Ve, ahí le estaba diciendo lo que iba a pasar. Y será esclava ahí. Y será oprimida 400 años. Dios le estaba marcando todo lo que iba a pasar. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. Y dice, y vendrán a tus padres en paz, y será sepultado en buena vejez. Y vea lo que dice el 16, porque en este caso Dios le está marcando qué iba a pasar y le dice cuándo iba a pasar. Vea cómo le dice, y en la cuarta generación. Amén. A ver si yo le digo a usted cuál es la cuarta generación. La primera es su hijo. La segunda, nieto. La tercera y la cuarta. Y cuando usted fuera tataranieto, le está diciendo a Abraham. Entonces, en esa generación, ¿por qué va a ser en la cuarta generación? Porque no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ve qué fácil, hermano, era de analizar. Simplemente Dios estaba esperando que, ¿cuándo era el tiempo de Dios? Cuando la maldad del amorreo llegara a su plenitud, Dios le iba a dar a Abraham la tierra donde él estaba. Ahí Dios le está hablando dónde y cuándo. Amén, hermano. Ve Dios cómo es de tremendo. Vea usted, por ejemplo, también el caso contrario. ¿Cuál es el caso contrario? Allá en Hechos, capítulo número 1 y verso 6. Vea usted ese caso de Hechos, capítulo 1 y verso 6. ¿Lo tienen, amados? Dice la palabra 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, ¿quiénes eran estos? Los discípulos. Y dijeron al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le estaban diciendo cuándo irá a venir la restauración del pueblo de Jerusalén, del pueblo de Israel, cuando Dios, tú vas a poner a Israel otra vez como cúspide. Amén. Y miren la respuesta que Dios le da en el 7. ¿Qué le dijo? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Alaba al Señor, hermano. Vea lo que le están diciendo ahí al Señor. El Señor, hermano, entonces nos muestra a nosotros qué va a pasar con uno. ¿Cuál es el plan con uno? Pero uno debe de estar atento al tiempo. Por eso estemos atentos al tiempo. En el tiempo que Dios abra la puerta, lo sabremos. Lo vamos a ver. Amén, hermano. Lo que pasa es que hay muchos hermanos que se desaniman. Amén.
Y dice, ay Señor, ya tanto que estamos esperando y no hay modo. Una vez un pastor me hablaba así y me decía, una vez yo estaba pasando una prueba económica terrible, me dijo el pastor. Y yo estaba, hermano, ese día había pasado sin comer y yo me iba para atrás. Hermano, cuando terminaba el culto, me venía hacia adelante al púlpito porque allá atrás ponían la actividad, yo no podía, no tenía dinero para comprar la actividad de la iglesia. Y para no oler nada, eso mejor me ponía a orar, decía. Amén. Estaba en una miseria el pobre. Y entonces viene y me dijo, y me dice, y un día en una vigilia se levantó una hermana y me vino y me puso las manos y empezó a profetizar. Y el Señor me dijo, hijo, yo te voy a levantar, yo te voy a proveer. Y el hombre dice que dentro de la mente decía, sí Señor, yo sé, pero ¿cuándo, Padre? ¿Cuándo va a ser eso? Porque nosotros estamos viendo los problemas presentes. Amén, hermano. Y estamos esperando es cuando se nos quita, hermano, de la lluvia de la espalda. Cuando nos sacan de salmuera, hermano. Amén. Mientras tanto parecemos pura la pichanga esa. Metidos entre el vinagre, hermano. Arrugados ahí ya. Amén. Metidos en el proceso de Dios. Y ahí usted, hermano, es moldeado de tal manera, hermano, de que de verdad llega el momento en que usted dice, si no fuese por el Señor, si no fuese por Dios, yo hubiera claudicado, yo me hubiera ido, yo me hubiera largado de aquí, ya no estuviera aquí, ya no estuviera en la iglesia, ya hubiera blasfemado, alabado sea Dios. Pero ¿qué es lo que Dios trabaja? La paciencia. ¿Qué es lo que Dios trabaja? La fe. ¿Qué es lo que Dios trabaja? La esperanza suya. A ver si de verdad lo espera. A su nombre sea la gloria, hermano. Y aquel actuó. Y muchas veces nosotros actuamos en esa carne. Pero Dios no necesita la ayuda de nadie de nosotros. Dios tiene todo programado, no se preocupe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aguantar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hermano, aguantar la prueba, aguantar lo que está sucediendo, hacer, hermano, como dijo Job, hermano, yo estoy preparado para morir y yo sé que aunque yo esté podrido, de ahí Dios me va a levantar y me va a poner como Él me ha prometido, alabado sea Dios. De ahí de la nada, amén, hermano. Y dice aquí entonces que aquel actuó en su carne, amén. ¿Y qué actuó? Matando al egipcio. Eso Dios no lo había llamado. Dios no le había dicho que matara a nadie. Dios no le había dicho que se metiera en esos problemas. Algo iba a hacer Dios, pero ahora esa actitud produjo unas situaciones complicadas. Vea usted, por ejemplo, allá en Juan capítulo número 18. Ahí vemos un ejemplo tremendo acerca de esto. Juan capítulo 18. Amén. Una alabanza el que lo tenga, hermano. Otra alabanza el que lo tenga. Otra alabanza el que lo tenga. Juan capítulo 18, verso 10. ¿Lo tienen? Vea lo que dice. Entonces Simón Pedro, que tenía una espadita ahí guardada, ve que el hombre, hermano, seguía a Jesús y decía, sí, vamos todos a la casa de Jehová, tú eres el Cristo, el Dios viviente. Pero por si me falta la fe, dijo, por si este no es el Mesías o Dios no quiere hacer el milagrito, aquí tengo la espada atravesada en la espalda. ¡Qué tremendo! Amén. Y viene y le dice, y dice la palabra en el 10, tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, Pedro.
¿Cómo nos diría el Señor a nosotros? Mete la lengua en la boca, Pedro. Simón Pedro, mete la espada, mete la lengua. Fulano, fulana. Eso es lo que está diciendo aquí. Meta la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he yo de beber. Amén, hermano. Y la palabra nos habla, hermano, que el Señor sanó la oreja de aquel hombre. Dese cuenta en esta parte que Pedro tenía, en este caso, tenía el llamado de Dios y tenía el llamado de defender el evangelio y lo iba a hacer. Él sabía que lo tenía, que tenía ese llamado, pero ¿sabe qué pasó? Lo quiso hacer en sus fuerzas, en su carnalidad, en su carne, en su forma. Y el Señor le dijo: no, Pedro, no, Simón, no es así, no es como tú quieres, no es como tú se te ocurre. No, esto te va a traer problemas. El que espada mata, a espada de morir también. No, Pedro, no es volando la cabeza así, no, así no es. Es bajo la unción y recibiréis poder allá cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mire, eso le acarrió problemas porque después lo ve usted negando al Señor. El actuar en nuestra carne hace que el plan de Dios frene en nosotros. Por eso no hagamos el trabajo de Dios carnalmente. Busquemos, si Dios lo mandó a usted a hacer algo, hágalo, pero no en la carne. Busque lo espiritual. ¿Cuál es lo espiritual? Primero Dios lo llevará a usted al desierto. ¿Qué tenía que hacer Dios con Moisés primero? Desierto primero. 40 años de proceso, Moisés. Sí, tú vas a hacer esto, tú, ese llamado que yo te dije, lo vas a hacer. Pero primero vamos a procesarte allá, en donde no hay nadie, en donde hay lágrimas, sudor y sangre, en donde hay arena candente, donde hay serpientes, donde hay víboras. Ahí es donde yo te voy a capacitar, ahí es donde yo te voy a levantar, ahí es donde yo te voy a mostrar mi gloria. No es con tu fuerza, Moisés, no es matando egipcios, no, eso me encargo yo. Es con lo que yo te voy a dar, es con lo que yo te voy a proveer, es con lo que tú vas a tener. Y no es la espada lo que vas a tener, Moisés, es la vara, y la vara representa, hermano, la palabra. Es con la palabra de Dios, es con el poder del Espíritu Santo que vamos a llegar a donde Dios nos quiere llevar. A su nombre sea la gloria. ¿Qué pasó cuando este actuó en su carne? Mire, primero escondió al egipcio. ¿Y a cuántas personas, ya estando en la opulencia, les descubren los guardaditos que tienen? ¿Se acuerda? Moisés guardó dice, entre la arena metió al egipcio, ¿se acuerda? Amén, hermano. Y dice la palabra de Dios que de todos modos lo descubrieron, porque la Biblia habla en Marcos 4:22 que no hay nada en la tierra. No hay nada en esta tierra, no hay nada en lo oculto que salga a luz. Amén. Eso lo dice Marcos capítulo número 4 y verso 22. Amén, hermano. Número 2, la piedra de tropiezo que fue Moisés para aquellos dos que lo vieron. ¿Se acuerda usted que lo vieron esos dos? ¿Qué pasó con ellos? Cerraron su corazón. ¿Por qué? Porque este fue una piedra de tropiezo. Amén. Vea lo que dice, hermano, Levítico 19:14. Este verso me impactó mucho. Vea lo que dice Levítico capítulo 19 y verso 14. ¿Lo tienen? Levítico 19 y verso 14. ¿Lo tienen todos? Vea lo que dice.
A ver, leámoslo todos juntos. Santo Dios. Muy bien, qué bueno que lo leyeron, aunque todos torciendo el cuello para allá, pero lo leyeron. Vea lo que dice: no maldecirás al sordo. ¿Qué está diciendo? Que se estaba aprovechando, la persona se aprovecha de que está sordo para maldecirlo. Después, ¿qué dice? Y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Qué está diciendo ahí? De esos que son piedras de tropiezos para aquellos que no saben, aquellos que vienen al evangelio que todavía no ven, que todavía están ciegos. Amén, amén. Porque todos venimos ciegos a la iglesia, hermano. ¿Es la realidad o no? Venimos ciegos, no sabemos, ignorantes en muchas cosas. Amén. Y hay otros que ya se nos está un poquito quitando la ceguera y entonces ya vemos a los hombres como árboles, dice por ahí. Amén. Entonces ya usted ve, pero así como, y después cuando Dios le va quitando un poquito más, ya ve a través de un espejo oscuro, dice el apóstol Pablo. Amén. Pero vendrá un día en donde la mañana se va, hermano, dice, la lumbrera de la mañana, el sol de la mañana, hermano, hará que todas las cosas las podamos ver con claridad. Pero lo que voy es de que nosotros con una actitud así, querer hacer la obra de Dios y el trabajo y el llamado de Dios con la carne, somos piedra de tropiezo a otros. Por eso usted ve cuánto mal testimonio, cuántos caen porque ven la actitud de otros. ¿Cuántos hermanos están escuchando tremendos malos testimonios? Y no solamente en las iglesias, sino que ahora la prensa, hermanos, se encarga de tenerlo fresquito por un mes. Vea usted, ¿cierto? De que hay un escándalo de un evangélico, la prensa por un mes, hermano, saca ahí, pastor evangélico, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Es que hay muchos que pastorean pero en la carne. Que hay muchos que evangelizan en la carne, hacen lo que Dios los llamó a hacer, pero en la carne, no en el espíritu. Amén, hermano. ¿Qué otra cosa pasó con Moisés? Huyó. Dios no nos ha llamado a huir a nosotros. El que tiene que huir es Satanás. La palabra de Dios dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero quiero que lo leamos, está en Santiago 4. Vea usted esa parte. Santiago capítulo 4. Amén. Santiago capítulo 4 versos 7 y 8 dice: someteos pues a Dios primero. ¿Qué es lo que hay que hacer para resistir al diablo? Sométase primero a Dios y huirá de vosotros. Amén, hermano. Pero vea lo que dice el 8, porque ahí no para. Vea lo que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad en la vigilia. ¿Para qué? Para el diablo huya de nosotros, debemos de dejar de ser de doble ánimo, de estar, hermano, en ese vaivén espiritual. Amén, hermano. ¿Qué es lo que hace cuando nosotros trabajamos? Por eso usted vea, ¿por qué Dios nos está hablando esto? Porque por eso usted ve que tanta gente le sirve a Dios y en un momento, ¡pa!, descarriado. Y usted lo ve que trabajaba y que hacía esto y que hacía lo otro. Y usted dice: qué gloria a Dios, el hermanito, vea. Uy, qué bonito, qué bueno, qué hermanito tan evidente, qué hermanita tan especial. Y cuando usted se da cuenta, un día llega el culto, ¿y qué le pasó? Por allá anda descarriada, en adulterio, en fornicación, dañando a otros. Y usted se queda, el hermanito.
Y no que estaba muy bien parado. No, no estaba parado bien. Estaba haciendo las cosas de Dios, pero en su carne. Y las cosas de Dios hay que tocarlas con las manos limpias. Así sea un par de caramelos que usted saque de ese lugar, hermano. Amén. Muchos dicen, no, que solamente un trabajito como agarrar ahí una escobita y limpiar el templo, o 2 caramelos, despachar ahí. Eso pues no importa, no. Eso que usted hace ahí lo tiene que hacer con manos limpias. Porque no está aquí, allá en el trabajo, allá en la tienda, ni en el kiosco del tío. No, ahí está, en el trabajo de la obra de Dios. En donde la obra de Dios está siendo, hermano, en algún momento beneficiada. Y el diablo lo arremeterá contra usted. A su nombre sea la gloria. El que haga, hermano, y el que sirva las mesas, que sea un hombre de Dios de paciencia. Mire qué tremendo. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Yo he notado eso. ¿Usted no lo ha notado? Bueno, pues por allá en otros lados, pues aquí es una bendición. Pero en otros lados, por allá, hay gente que no tiene, hermano, la sabiduría de servir a las mesas. Y entonces llega. ¿Está su comida usted? Y los demás llega. ¿Y este qué le pasó? Y ya dañó. Salado hasta para servir un triste pollo. ¿Por qué? Porque está trabajando para Dios, pero en la carne, pero en sus fuerzas, pero en su forma. Pero a Dios no se le trabaja en la carne, hermano. Se le trabaja con la unción. Por eso usted se da cuenta que Esteban era uno de esos que servían las mesas. ¿Se acuerda usted de Esteban, capítulo en el libro de los Hechos? Él era uno de los que servía a las viudas y les daba a comer a los huérfanos. Pero dice, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Por eso usted que sirve, hágalo con el Espíritu de Dios. Hágalo con el poder de Dios, no en su carne. Porque si lo hace en su carne, el diablo lo va a sacar huyendo. Amén, hermano. Y mire lo último que pasó, porque ya tengo que terminar. Pero lo último que pasó con Moisés es que perdió la autoridad. Dese cuenta de que ahora viene a corregir al otro. Y le viene a decir, ¿por qué estás maltratando al otro? ¿Y qué respuesta le dieron los otros? ¿Ve que había perdido la autoridad? Moisés perdió la autoridad ante sus hermanos porque actuó en la carne. El que actúa en la carne pierde la autoridad de Dios. Alabando al Señor, hermano. Alaba al Señor usted. La autoridad no es impuesta. La autoridad es una inspiración. Debemos inspirar a los demás. El Señor no, hermano, no estuvo jalando adeptos, hermano, de una forma carnal, no. Él inspiraba a los otros. Amén, hermano. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Perdió autoridad. Cuando actuamos y hacemos el llamado de Dios en nuestra carne, perdemos la autoridad. Y entonces ahora viene a corregir. Y ahora viene a decir, no, usted no tiene que estar peleando. ¿Y qué respuesta le dieron? ¿Y quién sos? ¿Y quién eres tú? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe? ¿Quién te puso a ti por juez aquí? ¿O nos vas a matar como mataste al otro? ¿Ve esas palabras? Amén. Que tal vez no las digan algunos, pero sí las piensan. Amén, hermano. El hermano hablando de esto, pero si él... ¿Cierto o no? Amén, hermano. Por eso como padres seamos ejemplos a los hijos. Porque los hijos posiblemente a veces no le dicen nada porque saben que le dan su... Y de hecho tienen que ser así, tienen que respetar. Pero piensan. Somos hombres, hermano, no somos máquinas. Hombres y pensamos y meditamos. Por eso la Biblia dice claramente, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé
Solo uno se lo sabe. Si no sé, ejemplo. Si no sé, y vea cómo le dice, sé ejemplo en palabra, en conducta, en fe. Alabado sea Dios. ¿Qué está diciendo? Que la persona se gana la autoridad por medio del ejemplo en su conducta, en sus palabras. ¿Qué es lo que Dios nos está llamando hoy, hermano? Que nosotros, hermano, no actuemos según nuestra carne. Vea que cuando el Señor llama a Moisés, le quita la espada y le quita los argumentos. ¿Y sabe qué le dio? Una vara. Y le dijo, aquí está la vara. Porque él le pregunta, Señor, a mí no me van a creer, claro, ¿y quién le va a creer lo que hizo? Entonces viene y el Señor le dice, dile, ve, y con esta vara, ve a ellos, y ellos entenderán, por los milagros que yo voy a hacer, ellos entenderán que yo te he mandado. ¿Se da cuenta? Es con los milagros que Él hace. Es con el respaldo que Él le da a nosotros. Es con la palabra de Dios. Es con el respaldo a su palabra. Vara significa canon. Y el canon significa vara de medir. Alabado sea Dios. Y este es el canon bíblico. La vara que Dios nos ha dado es esta palabra gloriosa, hermano, que hacemos bien en estar atentos. ¿Qué es lo que Dios nos habla hoy? No actuemos en la carne, hermano, actuemos en el Espíritu. Y usted verá que cuando nosotros hagamos lo que Dios nos llamó a hacer, pero lo hagamos espiritualmente, hay resultados, hay frutos. Ay, hermano, usted ve claramente cuando alguien está haciendo las cosas para Dios y le mete oración y le mete el ayuno y le mete, hermano, la búsqueda, que Dios lo respalda y Dios lo lleva a otro nivel espiritual. Dios nos ayude a nosotros, hermano, a mantenernos en este nivel espiritual y que podamos crecer para la gloria del Señor. Póngase de pie en esta hora, cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. A ver, levante sus manos y dígale, Señor, te doy muchas gracias. A ver, abra su boca, hermano, abra su boca. Estamos en este momento especial. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Padre, gracias por enseñarnos. Ayúdanos a trabajar, Señor, para ti, pero danos el respaldo, la unción de tu palabra, la unción de tu Espíritu Santo. Oh Señor, en el nombre de Jesús, no permitas que actuemos en la carne, sino que actuemos, Dios mío, que llevemos el propósito tuyo, Señor, adelante, pero con tu fuerza, con tu espíritu, que hagamos tu propósito no carnalmente, sino que lo hagamos bajo la unción, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre. Ponemos esta congregación, a ver, hermano, ponga esta congregación en las manos del Señor, ponga su vida, su familia, ponemos esta congregación, Padre, que seamos nosotros, Señor, agentes, Dios mío, de tu Espíritu Santo, que llevemos ese respaldo de tu palabra. A ver, hermano, usted que sirve aquí en la iglesia, dígale, Señor, dame tu respaldo, que pueda, Señor, trabajar para ti, pero que trabaje, Señor, bajo tu unción.